En este vídeo, vamos a revisar los fallos y códigos de error más comunes, para la marca Panasonic, relacionados con problemas en el compresor del aire acondicionado, junto con sus posibles soluciones. Código de error H16. Este error está relacionado con un bajo consumo de corriente en la unidad exterior. Este problema podría deberse a una fuga de gas refrigerante, lo que reduce el consumo de corriente del compresor, o a un fallo en el módulo de potencia IPM. Para solucionar el problema, se recomienda estos pasos. 1. Si el equipo dura encendido algunos minutos, utilice una pinza amperimétrica, para comprobar si el consumo de corriente es efectivamente bajo. 2. Si el consumo es realmente bajo, pero el equipo intenta trabajar, verifique si hay manchas de aceite, que podrían indicar una posible fuga de gas refrigerante. 3. Finalmente, si no ha encontrado la falla, inspeccione los componentes de la placa electrónica de la unidad exterior, verificando conexiones, y enfocándose en el módulo inteligente IPM, cuyo procedimiento de diagnóstico veremos posteriormente. Los siguientes códigos presentan procedimiento de diagnóstico semejantes. Código de error H97, relacionado con un motor del compresor defectuoso. Código de error F90, indica un circuito abierto en los devanados del compresor, diferencia en la resistencia de los devanados, o fallo en la tarjeta del inversor. Código de error F93, se refiere a devanados del compresor abiertos o un mal funcionamiento de la tarjeta del inversor. Código de error F99, asociado con el sistema de protección de corriente continua, causado por posibles problemas como el atasco del compresor, fallo del módulo de transistores, mal funcionamiento del sensor de corriente de la tarjeta de la unidad exterior, o resistencia de los devanados del compresor por debajo de lo normal. Pasos para solucionar estos fallos. 1. Desconecte el equipo por varios minutos, y vuelva a encenderlo para verificar si el error persiste. 2. Si el error continúa, mida con un multímetro si el voltaje de alimentación del equipo es correcto. 3. Con el equipo desconectado, enfoque el diagnóstico en la unidad exterior y desconecte la alimentación del compresor. 4. Con un multímetro en la escala de ohmios, mida la resistencia entre pares de pines. Los valores de resistencia deben ser prácticamente iguales. 5. Si los valores de resistencia no coinciden, cambie el compresor. 6. Si los valores de resistencia son correctos, ubique la salida de los cables de alimentación, desde la tarjeta hasta el compresor, y verifique el estado de cada cable. Debe haber continuidad desde la salida de la placa electrónica hasta la entrada del motor del compresor. Si todo parece estar en orden, centre su diagnóstico en el módulo de potencia inteligente IPM. 7. Para diagnosticar el módulo electrónico IPM, realice estos pasos. 1. Desconecte el equipo de la electricidad. Recuerde que los capacitores pueden almacenar corriente. Y use un multímetro en la escala de voltaje continuo para medir los extremos de los capacitores y asegurar que se han descargado. 2. Localización del circuito electrónico IPM. El circuito electrónico IPM está cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines están conectados mediante 3 pistas independientes y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. 3. Alimentación positiva. Identifique la alimentación positiva de alto voltaje del circuito electrónico IPM, para ello ubique la pista positiva desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño, hasta el circuito electrónico IPM. 4. Alimentación negativa. Identifique la pista negativa desde los capacitores hasta el circuito electrónico IPM, para ello ubique la pista negativa desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño, hasta el circuito electrónico IPM. 5. Identificación de los puntos de salida, U, V, W.
Estas pueden identificarse siguiendo las pistas desde los conectores del compresor hasta el circuito electrónico IPM. 6. Configure el multímetro en la escala de diodo. 7. El circuito electrónico IPM está compuesto internamente por 6 transistores IGBT, los cuales internamente contienen un diodo que vamos a probar. Empecemos con la prueba de integridad de los 3 primeros diodos. A. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del circuito electrónico IPM. B. Con la punta roja, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de activación mínima de voltaje deben ser alrededor de cerca de 0.45 voltios para cada medición. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida. Empecemos con la prueba de integridad de los últimos 3 diodos. A. Coloque la punta roja del multímetro en la entrada negativa del circuito electrónico IPM. B. Con la punta negra, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de voltaje mínimo de activación deben ser similares a los obtenidos anteriormente. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida. 8. Si todo parece bien con el circuito electrónico IPM, se puede realizar la siguiente prueba. A. Conecte la placa electrónica a la electricidad, tomando las precauciones necesarias. B. Coloque el multímetro en la escala de voltaje de corriente continua en la escala de 400 voltios. C. Coloque la punta roja del multímetro en la alimentación positiva del circuito electrónico IPM. D. Coloque la punta negra del multímetro en la alimentación negativa del circuito electrónico IPM. E. El valor de alimentación dependerá de la alimentación de su placa electrónica, esperando valores alrededor de 150 voltios, para una alimentación de 110 voltios y aproximadamente 300 voltios, para una alimentación de 220 voltios. F. Si no aparece alimentación, el problema de la placa electrónica exterior se encuentra en la fuente de alimentación y no directamente en el circuito electrónico APM.